La paz del Señor. Muy buenos días, querida familia. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Es una alegría muy grande saludarte en este sábado, 16 de marzo, Día de María. Que María esté en un gran lugar en nuestro corazón. Que María sea inmensamente amada, escuchada y obedecida por nosotros. El Evangelio de hoy es de San Juan, capítulo 7, versículos 40 al 53. Fíjate qué frase tan impresionante dicen hoy los guardias del templo. Jamás ha hablado nadie como ese hombre. Es una frase impresionante y es una verdad tan grande como una catedral. Jamás ha hablado nadie como Jesús. Jesús es absolutamente incomparable. Vamos a escuchar con mucha atención las palabras del Santo Evangelio. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: «Este es de verdad el profeta». Otros decían: «Este es el Mesías». Pero otros decían: ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos y éstos les dijeron: «¿Por qué no lo habéis traído?». Los guardias respondieron: «Jamás ha hablado nadie como ese hombre». Los fariseos les replicaron: ¿también vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar qué ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Como siempre, querida alma contemplativa, como siempre, el Evangelio está lleno de enseñanzas maravillosas. Pero lo más importante en lo que hoy me quiero detener es
en estas palabras de los guardias del templo. Jamás ha hablado nadie como ese hombre. Me quiero detener en estas palabras porque estas palabras expresan muy bien la grandeza de Jesús. Si tú dices, jamás ha hablado nadie como ese hombre, estás diciendo que ese hombre es muy grande, nunca nadie ha hablado como él. Y creo que es importante que caigamos de nuevo en la cuenta de esto. Que Jesús es incomparable, que nunca nadie ha hablado como Él. Porque nosotros, querida alma contemplativa, es muy importante que no dejemos de admirarnos ante Jesús. Porque si nosotros no dejamos de admirarnos ante Jesús, esta admiración nos hará amarle más, nos hará escucharle más, nos hará seguirle mejor. Entonces es muy importante que no perdamos la admiración por Jesús, que no nos acostumbremos y ya no valoremos lo maravilloso que es haber descubierto a Jesús en nuestra vida, habernos encontrado con Jesús. Todas las cosas admirables que han cambiado en nuestra vida gracias a Jesús. Entonces esto, seguirnos admirando, pero qué dicha la mía haber conocido al Señor y vivir mi vida a su lado. Jamás ha hablado nadie como ese hombre. Verdaderamente, Jesús es incomparable. No hay nadie que se le pueda comparar. No solo jamás ha hablado nadie como ese hombre. Podemos entrar más adentro. Jamás ha actuado nadie como ese hombre. No solo nadie ha hablado como él, sino nadie ha vivido como él. La santidad de Jesús es incomparable. Y luego todavía un paso más. Jamás nadie ha amado como él. Nadie ha hablado como él. Nadie ha vivido como él. Y sobre todo, nadie ha amado como él. Que es lo más importante de Jesús, su amor. Su amor al Padre y su amor a cada ser humano. A ti y a mí. Entonces,
Dedica hoy un tiempo, si quieres, querida alma contemplativa, a volver a admirarte ante Jesús y darle gracias al Padre por Jesús, y darle gracias a Jesús y entregarte a Él como nunca antes, cada día de nuevo. Dice el Evangelio que surgió una discordia entre la gente por causa de Jesús. Surgió una discordia porque unos creían en Jesús y otros no creían en Él. Esta discordia permanece durante toda la historia. También en los tiempos actuales hay discordia ante Jesús. Hay quien cree en Él, hay quien no cree en Él. Esto ocurre en el mundo, esto ocurre dentro de cada nación y ocurre también muchas veces dentro de las propias familias, que unos creen, otros no creen, y ahí hay pues su cruz para los cristianos. Tenemos la cruz de que no todos creen en Jesús y esto nos duele porque deseamos que todos crean en Él, y tenemos la cruz de que a veces somos perseguidos por ser fieles a Jesús. La cruz es parte de la vida de un cristiano, así que tenemos que aceptarla con paz. Hay que llevar la cruz. Pero luego también quería explicarte hoy que otra causa de discordia. A veces las discordias que surgen no son por causa de Jesús, sino que son por causa de nuestra soberbia. A veces surgen discordias en las familias, en las naciones, en las comunidades, en las parroquias. Surgen discordias pues porque las personas están subidas en un pequeño trono de su ego. Entonces, no acepto otra forma de hacer las cosas que como yo quiero que se hagan, y no acepto otra forma de ver las cosas que como yo las veo. Entonces, como a veces chocan unos egos con otros, yo quiero que se haga como yo quiero, y el otro quiere que se haga como él quiere, pues chocamos. Yo quiero que lo veas como yo lo veo, y tú quieres que lo vea como tú lo ves. Entonces, a veces, los egos, es decir, que las personas nos aferramos a cómo nosotros queremos que sean las cosas, a cómo nosotros vemos las cosas, y no nos abrimos al Señor o a los demás. Y entonces, muchas veces la causa de discordia es el ego. Entonces, querida alma contemplativa, siempre, cada día, pedirle al Señor que abaje nuestro ego, que seamos capaces de doblegarnos, sobre todo ante Dios, pero también ante los demás. Tenemos que ser capaces muchas veces de ceder y hacerlo como el otro prefiere que lo hagamos, porque muchas veces ahí está la paz y el amor, en ceder, saber ceder. Y luego me llama mucho la atención, porque es que llama la atención en este Evangelio, la actitud de los fariseos. Les dicen los guardias, jamás
ha hablado nadie como ese hombre. Y entonces los fariseos, fíjate qué respuesta, atento a la respuesta. ¿También vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Madre mía, qué respuesta. O sea, es que se nota que se les dispara la soberbia cuando los guardias les dicen aquella frase. Jamás ha hablado nadie como ese hombre. Se ponen enfadadísimos y entonces insultan. Esa gente que no entiende de ley son unos malditos. Ya está. Y entonces interviene Nicodemo y dice, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Y entonces, otra vez, fíjate cómo responden. ¿También tú eres Galileo? Que esto es como una ofensa. No le responden dándole razones, sino, ¿también tú eres Galileo? Es una respuesta hiriente. Entonces, tengamos cuidado con saltar cuando alguien nos lleva a la contraria. Fíjate cómo saltan los fariseos, porque los guardias del templo y Nicodemo dicen algo que no es lo que ellos quieren oír, y entonces saltan. A veces, cuando otra persona dice algo que no queremos oír, saltamos. Tenemos una reacción fuerte, una reacción brusca, porque ha dicho algo que yo lo pienso diferente. Entonces salto, porque no lo veo igual. No. Dominémonos a nosotros mismos. No nos enfademos cuando alguien expresa una opinión diferente a la nuestra, o cuando alguien hace algo de una manera que yo no lo veo así. Dominemos nuestras reacciones. Yo puedo no estar de acuerdo. Si creo que se lo debo decir a la otra persona, se lo digo. Pero que predomine la caridad, que predomine la paz. No reaccionemos de manera exagerada, enfadándonos, levantando el tono, porque eso no es así como el Señor nos enseña a reaccionar. Muy feliz sábado, querida alma contemplativa. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga, María te bendiga.